Si me preguntaran con cuál personaje bíblico me identifico más, sobre todo en esa aptitud que a muchos nos hace falta, que es esperar en Él, un siervo del Señor sin nombre, solamente conocido por su único oficio, que fue servir al Dios Altísimo. Independientemente de los resultados posteriores, por lo que no necesariamente tuvo que ser el mejor, ya que al verse engañado, precisamente y para variar por un falso profeta, cayó en su trampa. Eso sin que la escritura catalogara de falso o genuino. Un caso muy similar al de Balaam, que cambió de categoría de un momento a otro y conste que Dios se comunicó con él. En otras palabras, hubo comunicación o bien llenura del Espíritu, pero eso no garantizó absolutamente nada de la legitimidad de su ministerio. Lo inocente y confiado fue el error de nuestro personaje predilecto, que como dice la Escritura, son un ejemplo para nosotros. Muchos tienen dudas con respecto al tema de la salvación, pero cada vez más me convenzo de que esto es un asunto completamente personal, que aunque les suene repetitivo, como ya les había mencionado, no les estoy contando en qué consiste porque es un asunto individual. Antes de entrar en materia diremos lo siguiente: es extraño que poco se oiga hablar de lo que les espera a los redimidos. En este caso lo vemos por medio del recurso bíblico en forma general, por lo que aportan los principales libros, que son proféticos de extremo a extremo del Génesis al Apocalipsis. Obviamente quedando en medio el resto de libros proféticos y una adecuada interpretación por medio de ese recurso. Podemos formular hipótesis con respecto a lo que se puede esperar a los redimidos. Es cierto que la Escritura declara que todo ello son cosas que ojo no vio ni oído oyó, lo que el Señor tiene preparado. Pero de igual manera también la Escritura dice acerca de lo que se viene en cuanto a la crisis final. Es algo que de la misma forma nunca se ha visto. Pero en cuanto al tema de la tierra nueva, existe más información al respecto, ya que de ese modo nos estaría señalando la promesa que dice que todas las cosas serían reveladas a sus hijos, o bien sus siervos. Esa sería una señal con respecto a lo que tiene que ver con el derramamiento del refrigerio de su presencia. Por consiguiente, se le entregan dones, pero resulta que tal parece que se predica más del otro reino que de lo que se debería conversar, como para alentarnos unos a otros. En nuestra forma de estudio estaría derribando más de una falsa doctrina que veremos al final, un par de falsas creencias mal instruidas y enseñadas. Para los que se preguntaron en qué habrá terminado la secuencia de la descifración del Salmo 23, pues lo único que haremos es imitar al Señor. No nos hemos dormido con respecto a ese tema en particular, sino más bien se debe a que las temáticas, como van encadenadas, mientras adelantamos retrocedemos, pero en vista de la gran cantidad de estudios que llevamos, que al resguardarlos, a veces su ubicación nos resulta difícil de encontrar entre esa montaña de índices y carpetas. Ocurre también que como tenemos la costumbre de que al inicio, al saber de qué trata todo, pues desestimamos y dejamos de explorar y nos dedicamos a avanzar con el estudio que nos sugiere la influencia de su espíritu. Como siempre haremos solamente un comentario para los más avanzados. Les presentamos nuestras impresiones sin dar detalles. Vamos entonces a la continuidad en el proceso que sigue luego del ingreso a la Tierra Nueva.
El apóstol Pedro nos reveló que absolutamente todo fue constituido por medio del agua. De ahí la recomendación de siempre y su origen. Luego de culminar el proceso de la estancia en el paraíso, habiendo concluido la boda, cena, brindis y el resto de ceremonias, antecedido luego al reposo, muy similar al sueño profundo al cual fue sometido Adán con tal de realizar esa separación de naturaleza de maldad, despojando los deseos de la debilidad de la carne que batallan en contra del espíritu. Con tal razón se realiza ahora el proceso de conversión, transformación, renovación y restauración. Las versiones modernas lo presentan como la consolación o bien confortación espiritual, una influencia a través por medio del agua, un extracto del néctar en el ambiente, que fusionan los tres elementos dependiendo uno del otro, por lo que de alguna manera no se eliminaría del todo, como para creer que no se volverá a necesitar de ellos. Esto visto a través del relato del Génesis y el Apocalipsis. Ahora también se visualiza en los Salmos, repitiendo ese proceso, de un agua que corre y fluye para vida. De ahí la gran promesa de Cristo: el que tome de esa agua nunca volverá a tener sed jamás. Un retorno en cumplimiento aplicable al jubileo o bien retiro. La otra teoría, la máquina del tiempo, que como apuntan las profecías sería algo que nunca ocurrió. Todas esas grandes expectativas fueron logradas gracias al sacrificio de Cristo, que son varios los sinónimos que presenta el interlineal hebreo del verso 3 del capítulo 23, entre los que arrojan más luz con respecto a ese detalle, para muchos un misterio de cómo la providencia hará esto. El proceso de volver, retroceder, ahora solicita arrepentimiento y conversión. Para entonces, cuando se debería ser lo opuesto, pero se presenta a sí mismo como la escritura hebrea al inverso. Se propone primero la transformación y luego todo el proceso. Pero como la Biblia, algunos aconsejan que se debería leer al revés y no al derecho. Solo así saldremos de esa incógnita, porque si no, nos enfrascamos dentro de un laberinto en el cual no podremos salir. Cuando el orden debería presentarse de esta manera: arrepentimiento, transformación, boda y... Cuando se lee confortará mi alma, sería más bien volverá mi alma, haciendo referencia a una resurrección. ¿Quién es el que hace esa labor? ¿Nosotros mismos o Él mismo operando en los que siempre vivieron para alimentar al espíritu y no a la carne? Como bien dice el Señor, resucitaría espíritus vivificados y no cuerpos muertos. Por lo que la palabra principal sería volver. Conmutará. Veamos su definición. Conmutar, sustituir, una pena, el juez, un cambio, un sustituto. ¿Cómo se realizará? Aquí colocamos dos hipótesis sugeridas de culturas orientales que lo tienen presente constantemente entre su estilo de vida y en una dieta que no puede faltar. Aquí es donde aparecen los dos engaños doctrinales, en donde finaliza con la revelación del término entretener, que es distraer. En otras palabras, los que pudieron hojear el documento que trataba acerca del árbol de la vida, hacer pasar el tiempo de manera agradable. Pero ¿qué es lo que nos enseñaba a nosotros? ¿No era acaso que una mente desocupada sería un taller de... Esto es falso? Si fuese así, pues toda la gran mayoría de profetas de la antigüedad no serían hijos de Dios. Esta ideología es promovida por los legalistas. El ejemplo más concreto fue en el caso de Israel en su peregrinar por 40 años. Concluimos haciendo referencia al ambiente general que se visualiza en el Apocalipsis, en donde seres angelicales no se cansan de repetir encantos a la trilogía divina, llegando a la conclusión de que la música entretiene. Esto visto por medio de coros de alabanzas, idea principal del Edén. Otra falsa enseñanza sería la que suponen que más bien
es el trabajo. Esta es la segunda falsedad. Por ello se debe estudiar de esta manera y no de la que todos están acostumbrados o bien fueron mal instruidos. En una dependencia total del Señor, sobre todo lo que esperaremos, cuando una situación inédita, nunca antes vista, ahí es en donde necesitaremos ese reposo y ese descanso en el Señor. La que me salvó.